Jesús continuamente salía al encuentro de las personas para compartir, aprender de ellas, sanarlas, consolarlas y acompañarlas. Nosotros queremos seguir a Jesús y ser como Él, en un encuentro diario cargado de mucho amor y esperanza. Por eso hoy mismo empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible. Al Encuentro, un proyecto de amor para que junto a Erwin y el Padre Pierre te encuentres diariamente contigo y con tu hermano. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Al Encuentro, aquí en Guadalupe Radio 87.7, Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Gracias por estar con nosotros compartiendo este inicio del día y permitirnos acompañarlos mientras se dirigen al trabajo. Seguimos siempre orando y pidiendo por este 12º Congreso de la Misericordia que será celebrado en Guadalupe Radio. ¿Qué nos dices de eso, Erwin? Así es, padre, muy buenos días, Mayra, y quiero invitarle justamente para arrancar el programa que este 11 de agosto tenemos el 12º Congreso El Señor de las Misericordias, para que usted pueda asistir el 11 de agosto y que está denominado En los Brazos del Padre, para que usted se sienta feliz, regocijado de estar en los brazos de nuestro Padre, compartiendo con toda la comunidad cristiana católica que va a estar allá en este congreso. ¿Y en dónde? Justamente en la arena del Centro de Convenciones de Anaheim. ¿Cómo puede adquirir los boletos? A través de la aplicación de Guadalupe Radio en sus móviles o en guadaluperadio.com en la página web. También puede adquirirlos en librerías de Santa María del Monte. Muy buenos días, Mayra, ¿cómo estás? Muy buenos días, Erwin, buenos días, padre, buenos días a todos nuestros amigos radioescuchas. Gracias por estar compartiendo con nosotros una nueva edición de su programa Al Encuentro, hoy en jueves de generosidad. Un saludo para todos nuestros amigos de Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Muy buenos días. Reitero nuestro más cordial saludo a todos nuestros queridos radioescuchas de Los Ángeles, San Diego, Tijuana y el resto del mundo. Bienvenidos nuevamente a su programa Al Encuentro. María es Madre de Dios que perdona. Y por eso podemos decir que es Madre del Perdón. Encomendémonos a ella con fervor y recta intención, rezando un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Historias de vida que nos animan a encontrarnos con la santidad. A continuación, el Santo del Día. Y este día conoceremos una anécdota de San Francisco de Asís sobre el perdón y el arrepentimiento. Con su ejemplo, nuestro santo nos enseña que la misericordia de Dios es infinita. Un día fueron al convento donde estaba Francisco y sus hermanos 3 ladrones, y pidieron al guardián, el hermano Ángel, que les diera de comer. El guardián les reprochó ásperamente por ser ladrones e ir a pedir de sus limosnas, y los despidió duramente, por lo que ellos se marcharon muy enojados. En esto regresó San Francisco, que venía con la alforja del pan y con un recipiente de vino que había mendigado él y su compañero. El guardián le refirió cómo había despedido a aquella gente. Al oírle, San Francisco lo reprendió fuertemente, diciéndole que se había portado cruelmente, porque mejor se conduce a los pecadores a Dios con dulzura que con duros reproches, que Cristo, nuestro Maestro, cuyo evangelio hemos prometido observar, dice que no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos, y que Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, y que por esto Jesús comía muchas veces con ellos. Por lo tanto, terminó diciendo:
ya que has obrado contra la caridad y contra el santo evangelio, te mando por santa obediencia que sin tardar tomes esta alforja de pan que ya he mendigado y esta orza de vino, y vayas buscándolos por montes y valles hasta dar con ellos, y les ofrezcas de mi parte todo este pan y este vino. Después te pondrás de rodillas ante ellos, y confesarás humildemente tu culpa y tu dureza. Finalmente, les rogarás de mi parte que no hagan ningún daño en adelante, que honren a Dios y no ofendan al prójimo, y les dirás que, si lo hacen así, yo me comprometo a proveerles de lo que necesiten y a darles siempre de comer y de beber. Una vez que les hayas dicho esto, con toda la humildad, vuelve aquí. Mientras el guardián iba a cumplir el mandato, San Francisco se puso en oración, pidiendo a Dios que ablandase los corazones de los ladrones y les convirtiese a penitencia. Llegó el obediente guardián a donde estaban ellos, les ofreció el pan y el vino, e hizo lo que San Francisco le había ordenado. Y quiso Dios que, mientras comían la limosna de San Francisco, comenzaran a decir entre sí: ¡ay de nosotros, miserables desventurados! ¡Qué duras penas nos esperan en el infierno a nosotros, que no solo andamos robando, maltratando, hiriendo, sino también dando muerte a nuestro prójimo! Y en medio de tantas maldades y crímenes, no tenemos remordimiento alguno de conciencia ni temor de Dios. En cambio, este santo hermano ha venido a buscarnos por unas palabras que nos dijo justamente reprochando nuestra maldad. Se ha acusado de ello con humildad, y encima de esto nos ha traído el pan y el vino, junto con una promesa tan generosa del Padre Santo. Los tres, de común acuerdo, marcharon apresuradamente a San Francisco y le hablaron así: Padre, nosotros hemos cometido muchos y abominables pecados, y no creemos poder hallar misericordia ante Dios. Pero si tú tienes alguna esperanza de que Dios nos admita, nos dé misericordia, aquí nos tienes, prontos a hacer lo que tú nos digas y a vivir contigo en penitencia. San Francisco los recibió con caridad y bondad, los animó con muchos ejemplos y les aseguró que la misericordia de Dios es infinita, y les prometió con certeza que la obtendrían. Movidos de las palabras y obras de San Francisco, los tres ladrones se convirtieron y entraron en la orden. Y ahí conocimos este día una pequeña reseña e historia de San Francisco de Asís y el perdón y el arrepentimiento. Y justamente el tema de este día es el perdón. Concretización del amor. Ese es el tema para hoy. El perdón, concretización del amor. Cuando hablabas, Mayra, sobre San Francisco de Asís y esta pequeña anécdota o historia, me parecía que encontraba yo tres procesos. Primero, la negación, el de negarse de parte de los que no querían arrepentirse y que estaban en una negativa. Luego iban enfocados en reconocer sus culpas, y al final terminaron en la conversión. Creo que de ese proceso que yo logré identificar, a nosotros como cristianos católicos el que más nos cuesta es el primero, dar ese primer paso normalmente, estar en la negativa y reconocer que tenemos un error, que cometemos un error, porque normalmente nosotros no cometemos pecados, no cometemos errores, pero estamos pendientes de lo que pasa del otro. Pero para seguir planteando esta temática y seguir avanzando en ella, primero quiero plantearles la pregunta para hoy, que recuerden que nos pueden reflexionarla y contestarla en el cuarto segmento al 626-444-4445. Y la pregunta para hoy dice así: ¿por qué debemos perdonar a una persona que nos ha hecho el mal? Muy buena pregunta, porque
si nos ha hecho el mal, si nos ha herido tanto como conocíamos en días anteriores, cuando en uno de los distintivos del amor cristiano era el amar a nuestros enemigos, ahí respondíamos un poco esto, y el Padre decía, vamos a pasarnos a otro tema, y eso más adelante lo vamos a tocar, que es el perdón, y ahora estamos en el perdón. Y dice la pregunta, ¿por qué debemos perdonar a una persona que nos ha hecho el mal? Exacto, y es una pregunta que creo que siempre nos hacemos nosotros, porque si nosotros somos los ofendidos, porque nosotros debemos de dar este paso de perdonar a las demás personas, porque incluso a veces nosotros decimos, mejor que la otra persona que nos ha hecho el mal venga y se arrepienta y nos pida perdón. Y ya sabemos que vamos a decir que no. Sí. Sí, sin duda alguna. Vamos a seguir con ese tema en el próximo segmento. Vamos a entrar ya en materia en el bloque que viene, pero antes de eso yo quiero invitarlos a ustedes a que conozcan a toda esta lista de personalidades, de personas que van a estar con ustedes compartiendo en este Congreso de la Misericordia. Desde Colombia, Amada Rosa Pérez. Desde El Salvador, Monseñor Martín Ábalos. Desde Puerto Rico, doctora Beatriz Martínez. Desde Los Ángeles, Guillermina Fabián y el Padre Mariano de Blas. Desde México, Monseñor Eugenio Lira, y desde Roma, Monseñor Octavio Ruiz Arena. Y en concierto será Darwin Lecture. Vamos a irnos al corte, la pausa, y después de esto volvemos con más. ¿Cuál es mi reto para el día de hoy? En breve volvemos con tu programa Al Encuentro. No le cambies. Y aquí estamos de regreso con su programa Al Encuentro en Guadalupe Radio 87.7 Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Y esta mañana Mayra nos ha contado esta anécdota de San Francisco de Asís, que es interesante porque Francisco de Asís, él es conocedor profundo de la misericordia de Dios, porque él es fruto de la misericordia de Dios, y eso lo marcó en su vida y lo llevó a ser el apóstol de la misericordia. Y se nos ha planteado la pregunta de hoy: ¿por qué debemos perdonar a una persona que nos ha hecho mal? En el fondo es como decir, ¿y qué ganamos nosotros perdonando? Y Mayra todavía nos decía, ¿y por qué no más bien debe ser el otro el que nos viene a pedir perdón? Yo simplemente decía, bueno, es porque seguramente cuando nos venga a pedir perdón, como ya tocó nuestro orgullo, le vamos a decir que no para que se sienta más mal por habernos tratado mal. Y el tema, como decía Erwin, es el perdón, concretización del amor. Les explico un poco cuál ha sido la lógica de por qué hemos llegado a esto. Este mes lo hemos dedicado a hablar del amor en familia, a partir de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Y como corolario hemos desarrollado lo que el Monseñor Guillem Van Tuan plantea como los distintivos del amor cristiano. Y mientras hablábamos del amor, constantemente surgía por un lado el tema de la misericordia de Dios y como contraparte humana la necesidad del perdón. Y así como decíamos que el amor hacia el prójimo surge de la experiencia del amor que Dios nos tiene, obviamente es lógico que también el perdón hacia el que nos ofende surge de haber sido perdonados por el Señor. Si nosotros nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, yo creo que quedamos en deuda. No puedo decir que amo si no estoy dispuesto a perdonar, porque el perdón es consecuencia y concretización precisamente del amor. Como los primeros, leyendo esto que usted nos ha facilitado, Padre, hemos sido los primeros en ser amados y perdonados. No sé si en ese orden o al revés, pero Jesús y Dios, nosotros somos los privilegiados en ser amados y perdonados. Obviamente el Señor nos ha amado, y porque nos ha amado nos ha perdonado de parte de Él. Aquí yo creo que, ¿cómo es la cosa? El orden no altera el producto. Aquí ciertamente, por donde llegue el amor del Señor, a algunos les llegará, o sea, el amor de Dios es primero siempre. Por eso hemos dicho, primero es el amor. Ya, y de ahí obviamente, pero es que es como consecuencia del amor es el perdón. No son dos movimientos diferentes. Si yo amo, perdono. Ya, sí. Por lo tanto, si perdono es porque amo. Ya, no es cuestión de que
son como compartimientos estancos. No, yo amo, y por otro lado, perdono. No. No son dos etapas, sino que es una sola línea. Es un solo movimiento. Y obviamente alguno me podrá decir, bueno, eso suena hermoso, pero en la práctica resulta cuesta arriba. Porque, como decía Mayra, ¿y por qué debo perdonar si yo soy la víctima? ¿Acaso eso no va contra la justicia? ¿Acaso Jesús quiere que los malvados queden impunes y no sean castigados? ¿Qué mensaje estaríamos mandando? Piensen ustedes en la educación de nuestros niños. Yo creo que la respuesta tal vez sería sí y no. Para él es claro que el malvado será castigado, pero también es claro que él no lo va a castigar. Me decir, bueno, ¿y entonces cómo está la cosa? Sí, porque es que el problema es que cuando nosotros hacemos el mal ya lleva inserto en sí mismo el castigo. El castigo es consecuencia del mal que nosotros hemos hecho. Nosotros mismos nos castigamos porque nos excluimos del amor de Dios. Y es bien difícil porque cuando una persona anda lejos del amor de Dios, esa persona misma, como se dijo, se va excluyendo y ella va sintiendo como toda esa negatividad en su ser de que no está bien, de que ha causado daño, y eso mismo genera también que vaya haciendo más cosas malas, y todo eso se va volviendo una consecuencia que al final termina dañando más a la persona, que la vuelve una isla, que la vuelve apartada de todo, y que al final reconozca que sí necesita de una misericordia de Dios y también de que la otra persona le perdone, pero en el caso que esa persona sí reconozca que está mal. Y que se pasa por una etapa en donde, como lo estás diciendo, te vas alejando del amor de Dios, y hay un punto en el que es normal cometer pecado, es normal ver de menos al otro, hacer el mal al otro, porque es parte de tu día, es parte de la vida que haces. Y cuando, como le explicaba en la historia de San Francisco de Asís, como te decía, ellos pasan por 3 etapas: el negarse, el reconocer su culpa y el arrepentirse y convertirse, pero nos quedamos mucho estancados, y me incluyo, en la parte de negación. No, yo no estoy haciendo nada malo. ¿Quién dice? No lo hago. Pero fíjate que aquí nos estamos centrando en el que ha hecho el mal. Pero la pregunta que Mayra planteaba al principio es decir, ¿por qué tengo yo que pedir perdón al que me ha hecho mal? O sea, ¿yo qué gano con eso? Pero yo creo que ahí podremos ir ya vislumbrando una primera respuesta. Si yo no perdono al que me ha hecho mal, el que ha hecho mal me ha dominado, porque ha hecho crecer en mí el rencor y el odio, y me está haciendo también a mí malo. Ya. Por lo tanto, solamente si perdono yo me libero. ¿Por qué Francisco mandó a este fraile a pedir perdón cuando él lo que había querido hacer era corregir al malo? Si uno se pone a pensar dentro de nuestros estándares mundanos, él no actuó mal. Y fíjense que Francisco lo manda no solamente a pedir perdón, sino a confesar su culpa. Haciendo, yo fui muy duro con ustedes, yo no les manifesté el perdón del Señor, y por lo tanto yo he pecado. Y fue eso lo que conmovió a los otros. Es cierto que hay algunos que parecen estar tan empedernidos. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso de Alessandro, cuando hablábamos de Santa María Goretti, el novio de Santa María Goretti que la mató. Él en la cárcel, él hacía ínfulas de que él no sentía nada, de que él por dentro, si él estaba contento de lo que había hecho, pero por dentro estaba deshecho. Tanto es así que cuando el obispo llega y le dice, oye, ¿no te quieres confesar?, Alessandro se desarma y rompe en llanto porque reconoce todo lo que había hecho y se da cuenta el mal que tenía por dentro. Pero cuando nosotros no perdonamos y vamos creciendo en el rencor y en el odio, nos vamos envileciendo a nosotros mismos. ¿Y qué diferencia hay entonces entre nosotros que no perdonamos al que nos ha hecho mal con aquel que nos ha hecho mal? Al final de cuentas es una gran esclavitud. Claro que después podríamos nosotros decir, bueno, ¿y entonces por qué los pícaros parecen triunfar?
mientras los justos siempre tienen que pagar el pato que otro se comió? No sé, ¿por qué siempre a los buenos parece que les va mal? Tanto es así que, fíjense que fue uno de los grandes conflictos sociales, cuando, por ejemplo, se decía que el premio lo recibiremos en la vida eterna, que mientras tanto aquí tenemos que sufrir. Que tenemos que sufrir. Entonces parecería ser de que el bueno tiene que someterse siempre al malo, y obviamente no es así. De ahí surgieron todos estos movimientos pro justicia que tienen razón de ser, pero eso no quita de que la única solución real es el perdón. Pero ¿y acaso no hago el ridículo cuando perdono al agresor? ¿Acaso no me va a agarrar de tonto? Pero al final creo que lo que resulta del perdón es lo que cuenta, porque hay personas que sí lo ven así como que, por ejemplo, hay mamás que han perdonado al asesino de su hijo en varias ocasiones, y dicen, bueno, le hizo tanto daño y aún así los perdona, pero creo que también el resultado de ese perdón, como usted ya lo decía, de la liberación que esto da, de la tranquilidad, de la paz, de haber perdonado, creo que al final eso no tiene precio, porque el perdonar a la otra persona también hace que nosotros reconozcamos que tanto esa persona que ha fallado como nosotros tenemos una limitante que debemos de irla trabajando y poder ir teniendo esas condiciones para poder ir mejorando. Y saben que yo quiero invitarlos a todos ustedes que me presten mucha atención, porque hoy en este mes de julio podemos ser puente de bendición. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues fácil, se viene el 12º Congreso Internacional El Señor de las Misericordias en los brazos del Padre, y para eso podemos invitar a nuestros oyentes también a que puedan donar boletos para que en este Congreso de la Misericordia podamos asistir más personas, y que aquellas que no tienen esas condiciones económicas de poder ir tengan esa oportunidad. Así que puedan donar boletos para asistir a este Congreso de la Misericordia llamando al 1-877-525-2210. Llame y usted interese cómo donar boletos para este Congreso. Vamos al corte, a la pausa, y volvemos con más. Aprovecha esta pausa y sal al encuentro de tu familia. En breve regresamos, aquí, en tu estación preferida, Guadalupe Radio. Y aquí estamos de nuevo con su programa Al Encuentro en Guadalupe Radio 87.7, Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Y ciertamente el tema del perdón es un tema complicado. Es un tema complicado porque para muchos es un tema para débiles. Parece ser que el fuerte no perdona, el fuerte solamente impone, mientras que el perdón implica reconocimiento del otro. Pero fíjate que una de las características que yo creo que tiene el perdón cristiano, y por eso lo hace diferente del perdón normal, es que no es como el perdón judicial, perdona y se acabó. No, el perdón cristiano me compromete con el otro. Es decir, me obliga a crear las condiciones para que el otro pueda crecer y salir del mal. Y no estoy hablando de reconciliación, porque la reconciliación es un paso mucho más profundo. Reconciliación es, por ejemplo, lo que vimos nosotros en el caso de la mamá de Asunta con Alessandro, el asesino de su hija, que al final reentablaron las relaciones y pudieron convivir juntos. Eso ya es un paso más allá. Pero el perdón, por ejemplo, cuando yo perdono, tú mencionabas que las madres en educación tienen que saber perdonar a los hijos, pero también al perdonar a los hijos quiere decir acompañar al otro, porque fíjate que cuando nosotros perdonamos al otro, eso nos lleva a veces a reconocer que muchas veces nosotros tenemos parte en esa falta. Obviamente no, cuando a ti te asaltan tú no tienes ninguna falta, a menos que no sea generoso o no sé qué, pero generalmente, por ejemplo, en el caso de la familia, de la pareja, de padres e hijos, generalmente la cosa es de los dos. A mí me ha tocado, cuando he tenido que hablar con parejas que están en dificultad, que la primera sesión parece un round, ya, porque esa es la cuestión de las acusaciones. Es que tú hiciste, es que tú, es que no, es que...
y ya casi tengo que llamar a alguien para que lo separe, porque si esto se van a ver agarrar. quién da más. Sí, pues ahí un poco más y se jalan el pelo, se dan de trompadas, ¿va? Pero fíjense que hay un antiguo dicho popular que dice: Dios perdona siempre. El hombre a veces, la naturaleza nunca. Y yo creo que es un poco, lo podemos usar como analogía de la cuestión del perdón y el castigo. O sea, el mal lleva consigo siempre su propio veneno. Dios no castiga. Nosotros nos castigamos a nosotros mismos, o las consecuencias de nuestros actos nos hacen pagar las cuentas. Pero cuando perdono, sano mi corazón y mi alma. Pero, ¿qué te parece, Erwin, si pasamos a la acción? La fe sin obras no vale nada. Por eso diariamente te invitamos a entrar en acción. Y estamos en Guadalupe Radio. Muy buenos días. Estamos compartiendo hoy jueves de generosidad, y estamos encaminándonos a que mañana arranquemos el fin de semana en viernes. Hoy estamos hablando sobre el perdón, concretización del amor. Un tema que se venía desprendiendo también de este mes en el que hablábamos del amor en familia, de cómo compartir este amor, y hoy nos explicaba el padre y hacía un planteamiento muy certero, en el cual entendíamos que el amor y el perdón van de la mano y son un solo movimiento. No es que uno esté ligado al otro, ni son sensaciones ni sentimientos paralelos, sino que al contrario, se vuelve uno solo. Y cuando digo sensaciones o sentimientos, tampoco entremos en un romanticismo del amor y el perdón, simple y sencillamente de conocer y llevar a la práctica. Por eso vamos a llevarlo en este momento a la acción. ¿Y cómo? Con el reto de esta mañana. Y el reto dice así: a partir de hoy perdonaré de corazón a mi prójimo. El reto para hoy, repito, que es de la siguiente forma: a partir de hoy perdonaré de corazón a mi prójimo. Exacto. Y nos es más difícil porque a veces decimos nosotros, pero es que siempre pasa lo mismo, siempre soy yo el afectado, eso y lo otro. Pero creo que también es de ponernos a pensar acerca de la paciencia que Dios nos tiene, que Dios a veces, nosotros usualmente caemos en las mismas faltas, en los mismos pecados, y siempre que nosotros recurrimos a la misericordia de Dios, al perdón de Dios, Él siempre con la misma ternura nos acepta, nos perdona, y creo que nosotros también debemos de tomar ese camino, que a pesar de que nosotros seamos a veces siempre los ofendidos, o nosotros a veces seamos siempre los que ofendemos, debemos de ir teniendo esa paciencia que Dios muestra con nosotros ante al momento de darnos la misericordia. Es que a veces tendemos a sentirnos víctimas por todos. Ya, nosotros siempre, es más, muchas veces cargamos culpas al otro que no tiene. Porque nosotros decimos, el otro me ofendió, y el otro se queda viéndonos y dice, bueno, ¿y yo qué hice? Y a veces una mal mirada fue. Sí, parece ser que el otro nos ofende solo porque está ahí. O sea, ya el hecho de que el otro exista ya se convierte para mí en ofensa. El problema no está en el otro, el problema está en mí. Y en ese sentido, el ofensivo soy yo. Pero si te das cuenta, es un poco el ambiente que a veces se vive en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, cuando no somos tolerantes. Y como hemos visto nosotros, a veces hasta crímenes por esa falta de tolerancia. O por ejemplo, a veces los crímenes pasionales que surgen de chambres, de historias. Yo recuerdo el caso de un tipo que mató a su novia porque un amigo le había contado que él nunca verificó. Y resulta que después el amigo confesó de que él se había inventado la historia porque él quería separarlos para quedarse con la muchacha. Y a veces son situaciones así, que parecen, porque es un poco entre los muchachos. Yo me acuerdo en la universidad, aquí cuando trabajaba en la universidad, había un poco que en cierta etapa de la vida parece ser que se vuelve como deporte el andar conquistando, y como que llevan la lista de cuántas novias tengo, o cuántos novios he tenido, a cuántos he conquistado, qué tan popular soy.
y después vienen todos los problemas, pero en el fondo es que yo mismo me estoy metiendo en situaciones difíciles. Y es ahí donde yo creo que tenemos que aprender que el perdón es lo que nos ayuda realmente a crecer. Después vamos a hablar de otros elementos del perdón, porque mañana vamos a retomar otra vez este tema y vamos a ir metiendo también los elementos bíblicos. Pero, ¿qué pasaría si las actitudes que nosotros tenemos ante el que nos ofende fueran las actitudes de Dios? O sea, si Dios tomara nuestras propias actitudes. Y pensando en eso, me recuerdo de una parábola que a mí me gusta mucho, cuando Jesús cuenta de aquel rey que perdona la deuda de su siervo, y el siervo, al salir del castillo o del templo, se encuentra a un amigo de él que también le debía, y él no le perdona la deuda, él lo manda a encarcelar. Entonces el rey, al enterarse de esto, le dice que es un siervo malo, porque él no perdonó como había hecho el rey con... Es que es bien fácil cuando uno es el que ofende, uno sí quiere la misericordia del otro, el perdón del otro, pero cuando uno es el ofendido, uno se llena de orgullo al momento de dar el perdón a la otra persona que le ha fallado. Y recordemos que todos en algún momento nos hemos sentido perdonados por Dios, por otra persona, pero nos cuesta a nosotros dar también ese perdón. Y fíjate que no es que Dios en algún momento no nos perdone, Dios perdona siempre. Lo que pasa es que a veces nosotros no somos receptores del perdón de Dios, porque cuando nosotros tomamos esas actitudes de siempre ser prepotente con el otro, de no saber reconocer que el otro también tiene debilidades, y yo querer siempre estar por encima y tener siempre la razón, automáticamente, ¿cómo puedo yo después llegar y pedir al Señor el perdón? Dios no me lo va a negar, pero es que no es magia, Dios no hace magia tampoco. O sea, Dios me perdona en la medida que yo estoy en capacidad de recibir ese perdón. Él me sale al encuentro, Él me busca, Él está todo el tiempo allí presente, pero en la medida que yo realmente esté en capacidad de aceptar ese perdón. Y obviamente si yo acepto ese perdón, eso necesariamente, obligatoriamente, no porque Dios me lo exija, sino porque el hecho de haber sido perdonado me lo exige, yo automáticamente tengo que volverme misericordioso y perdonar al otro. Porque, como decía Santa Teresa de Jesús, creo, que ella decía, yo no puedo tener misericordia con Dios. Dios sí puede tener misericordia conmigo, pero yo no puedo tener misericordia con Dios, porque Dios no ha cometido ninguna falta. Que no ha hecho el de malo. Exacto, y por lo tanto, pero nos ha dejado, pero Dios nos ha puesto al prójimo, no como es una imagen nada más, nos ha puesto al prójimo para que manifestemos nuestra misericordia, y Él acepta la misericordia al prójimo como hecha a Él mismo. Es como decía mi mamá, si a mi hijo le regalan un dulce, es como que me lo regalaran a mí, decía mi mamá. Entonces creo que por ahí lo que Dios hizo, dejarnos al prójimo, y por eso explicaba Jesús en el mandamiento, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a Dios, y no es por, como dice el Padre, por usarlo, sino más bien de manifestar de esa forma o de esa manera el amor y el perdón hacia el prójimo. Pero quiero comentarles que en este Congreso de la Misericordia tendremos las reliquias en primer grado de Sor Faustina Kowalska, imagínense, para que usted pueda venerarla durante todo el Congreso. No te puedes perder esta bendición. Adquiere ya mismo tus boletos en el 187-525-2210. Por primera vez en el Congreso, el Señor de las Misericordias, las reliquias de primer grado de Sor Faustina Kowalska. Vamos a irnos al corte. Qué bueno que ha estado con nosotros, que ha compartido con nosotros este tema. Se viene el cuarto segmento, los puede llamar, no se quede sin llamarnos, y vamos a regresar después de esta pausa. ¿Y tú, ya saliste al encuentro del más cercano? Volvemos con más, aquí en Guadalupe Radio. Muy buenos días, y continuamos por acá en Guadalupe Radio 87.7 LFM. Hoy hemos compartido un tema muy importante, muy especial, donde hablábamos sobre el perdón, concretización del amor, y donde justamente nos enfocábamos en cómo también esto del perdón nos quita el centro.
porque preguntaba Mayra, ¿por qué yo tengo que perdonar siendo lo ofendido? Y hablábamos de que muchas veces nosotros no imitamos esas actitudes de misericordia también que Dios tiene para todos nosotros. Pero antes de continuar y entrar en materia en este último segmento, quiero yo nada más recordarles que no te pierdas el programa Desde el Corazón, edición de fin de semana, con Lupita Vanegas, todos los sábados desde las 9 a.m. de la mañana, nuevos temas sobre el matrimonio. Venegas, Lupita Venegas. Sí. Ok, perfecto. Este programa tendrá nuevos temas sobre el matrimonio, sexualidad, los hijos, la familia y en fin, temáticas muy diversas para enfrentar los nuevos retos de este nuevo siglo. Les recordamos, esta cita está hecha para todos los sábados a las 9 de la mañana con Lupita Venegas para que usted pueda ser parte de este programa. Desde el Corazón, edición fin de semana. Y ahora recuerde que nosotros podemos escucharlos a ustedes en este cuarto segmento cuando nos llama al 626-444-4445. Y para recordarles que teníamos una pregunta y un reto, se los voy a mencionar así, rapidito en este momento. La pregunta: ¿por qué debemos perdonar a una persona que nos ha hecho el mal? Y en el reto: hoy perdonaré de corazón a mi prójimo. Hemos extrañado que nos llamen, Ervin. Ayer nos escribía nuestra amiga Imelda. ¿Imelda qué, Ervin? Faguaba. Pues ella nos escribía, así que un saludo, porque ella sabemos que no nos puede llamar, pero siempre está pendiente y a través de nuestro correo electrónico ella siempre se comunica con nosotros, así que le enviamos un saludo y también a todos nuestros amigos que sabemos que a veces no pueden llamarnos, pero están ahí pendientes siempre del programa, a don Carlos Peláez, a don Manuel Rodas, a don José y a todos nuestros amigos que siempre están conectados con nosotros. Recuerde también que nos puede escribir a fusalmo.radio@fusalmo.org y esperamos ahí sus comentarios acerca de el reto y la pregunta que Ervin ya nos comentaba y que todos estamos invitados que a partir de hoy empecemos a poner en práctica. Fíjense que el tema del perdón a mí me parece que es sumamente importante. Y como a veces el cuarto segmento lo usamos un poco también para hablar de temas educativos. O sea, yo creo que el perdón en la educación es fundamental, pero nuestros sistemas educativos tienden a no utilizarlo porque cuando uno perdona se considera que es débil y que da un mal mensaje. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando tenemos un sistema que está montado sobre cumplimiento de tareas y dar exámenes, y cómo al final del año vienen las tragedias, porque precisamente no ha habido un acompañamiento. Al final del año viene el muchacho y simplemente se le dice está suspenso y se acabó. Me parece, leí un artículo hace poco que parece que el sistema escolar chino está muy montado sobre los exámenes y es sumamente pesado y cargado, y tanto que los niños no tienen vacaciones, porque cuando llegan a vacaciones los papás los mandan a cursos de refuerzo y cosas así para que puedan cumplir con los estándares, y ahora se están replanteando cómo hacer para cambiar un poco esa dinámica. Porque nosotros tenemos que entender que al fin de cuentas el niño es niño y en su proceso de crecimiento tiene que cometer errores para poder aprender. Pero nosotros consideramos que no se aprende de los errores. Si nos damos cuenta, el sistema educativo da un montón de conocimientos para evitar. Y entonces, ¿cómo el niño sabe cuál es la diferencia entre un camino y otro? El juego es la experiencia vital de un niño, y el niño aprende jugando, va creando universos imaginarios que le permiten experimentar personalidades, que le permiten experimentar situaciones, y de esa forma va conociendo y aprendiendo a socializar. Y cuando precisamente sale a conocer el mundo, se golpea, se cae y aprende que ciertas cosas son más peligrosas que otras. Uno, yo creo que sí tiene la obligación de minimizar esas situaciones para que no causen grandes pero no puede tampoco meterlo en una burbuja o un frasquito de algodón para que no se raspe, para que no. Él tiene que enfrentar esa realidad. Y la ciencia, ¿cómo se construye? A base de ensayo y error, ¿ya?
Entonces, dice, sí, pero ¿y si se equivoca se perdió el tiempo? No, si se equivoca demostró que ese no es el camino y que tiene que buscar otro. Es así como ha avanzado la ciencia. La ciencia no ha sido lineal. Y ahí yo creo que en todo nuestro actuar educativo tiene que existir, por un lado, la actitud de perdón, pero por otro lado, de parte que el muchacho pueda percibir de que el ambiente reconoce sus faltas, pero también lo acompaña y lo perdona. Sí, fíjese que planteando lo que usted decía, me pongo a pensar en varias situaciones de muchos jóvenes que visitan la fundación, en la cual pasan por esas mismas facetas. Entonces, sin duda alguna, a mí me deja un poco atónito porque no lo vemos desde ese punto de vista, sobre todo el educador. No lo vemos desde ese punto de vista y no medimos ni calculamos la magnitud de lo que está sucediendo con el niño o lo que está pasando realmente con él. Entonces creo que nos deja en este caso a mí me deja la espina de poder adecuar estas cosas para ellos. Fíjate que tú, por ejemplo, que te toca estar llevando los equipos a participar en los torneos municipales y no sé qué, y que quieres que las escuelas deportivas, pues que tu equipo gane, obviamente. Pero ¿qué pasa? O sea, a veces a mí me tocó mucho trabajar con deporte, tanto en básquetbol como en fútbol, como en voleibol. Y sí, yo recuerdo, yo me apasionaba, yo cuando llevaba el equipo yo quería que ganara, y en ciertos momentos me acuerdo que cuando perdíamos tontamente, a mí me subía la temperatura y yo estaba furioso y tenía que hacer un ejercicio serio de... Respira y calma. Sí, de calmarme porque al final de cuentas, y a mí quien me enseñó mucho fue un entrenador que en un momento que llegamos a uno de los partidos más difíciles, los reúne y le dicen, miren muchachos, el partido que tenemos por delante es cierto, como ustedes mismos han dicho, es fuerte, el equipo es difícil, y de esto depende el torneo. Sin embargo, yo quiero decirles una cosa. Yo he trabajado con ustedes y yo quiero que sean felices. Así que solo una cosa les voy a pedir. Entren a la cancha y disfruten. Diviértanse. Yo me quedé así un poco molesto. Me dije, ¿cómo que diviértanse? Y dije, no hombre, mátense, dense totalmente. Y ganen. Sí, ganen. Y el otro dice, diviértanse. Y el capitán levanta la mano y le dice, ¿y saben qué? Respetemos al otro, que también el otro tiene derecho a divertirse, y ¿por qué no? También tiene derecho a ganar. No se lo hagamos fácil, y luchemos para ganar nosotros, pero respeto. Porque generalmente, y será en el voleibol, que generalmente en el voleibol, como no hay contacto, no es como el básquetbol donde se pueden dar de trompadas, pero en el voleibol cuando están frente a la red, ahí al principio se pegan unas insultadas terribles. Y eso es parte de la dinámica del deporte, y parece normal. Y me llamó la atención que en ese momento el capitán pidiera en el partido final respeto. Imagínense el entrenador diciendo diviértanse y el otro diciendo respeto. Yo me fui a sentar a la banca totalmente frustrado, y yo dije, ya perdimos. Sin embargo, ganamos. No ganamos nosotros, yo no gané, yo perdí porque yo estaba frustrado desde el principio, pero los muchachos ganaron, y lo interesante fue que después ellos, cuando fueron a felicitar al otro equipo, el otro equipo reconoció la superioridad y fue muy cordial. Y después, como era un partido internacional, se anotaban y todas las cuestiones, y tuvieron una conversación. Pero nos dicen que ya nos está llegando el tiempo. Yo creo que el tema del perdón es algo que tenemos nosotros que reflexionar mucho en nuestra vida. Y también saber perdonarnos a nosotros mismos. Reconocer que es el único camino, no es a través de la violencia, no es a través de la prepotencia, no es a través del abuso que nosotros podemos realmente construir. Y quisiera concluir el programa con aquella oración que Jesús nos enseñó, que yo creo que es la que nos invita realmente a entender el sentido del perdón. Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Queremos invitarlos para que en este 12º Congreso del Señor de las Misericordias usted pueda ser parte de él y que pueda acercarse este 11 de agosto y vivir este Congreso de las Misericordias denominado En los Brazos del Padre. ¿Dónde se va a realizar? Pues en la arena del Centro de Convenciones de Anaheim. ¿Cómo puede adquirir los boletos? A través de Guadalupe Radio en la aplicación móvil o en guadaluperadio.com. También puede adquirirlos en librerías de Santa María del Monte. 11 de agosto, arena del Centro de Convenciones de Anaheim, En los Brazos del Padre. Y como Fusalmo nos sentimos muy orgullosos de poder colaborar para Guadalupe Radio. Si desea conocer más sobre nuestra obra, puede hacerlo a través de Fusalmo, www.fusalmo.org. Gracias por permitirnos este encuentro. Nos encontramos mañana en la próxima edición de su programa Al Encuentro. ¡Feliz día!